el grupo B, que era piógeno, ¿sí? Del A. Micobacterium tuberculosis también puede llegar a afectar el sistema nervioso central. Virus, por ejemplo, enterovirus, arbovirus, varicela zoster también, ¿sí? Hongos, por ejemplo, aspergillus también tiene una denominación dentro de la aspergilosis, histoplasmas y criptococos. Parásitos como Acanthamoeba, Naegleria. También existe otra clasificación de acuerdo a la edad, al rango de edad en el que se encuentra. Generalmente, el microorganismo que nos vamos a enfocar el día de hoy en Listeria monocytogenes va a afectar específicamente a una población susceptible, o sea, recién nacidos o adultos mayores o población que tenga algún tipo de susceptibilidad, que sean inmunocomprometidos o que tengan una enfermedad de base. Los demás generalmente afectan la demás población adulta. Entonces, en los otros tenemos Neisseria meningitidis, afecta tanto a jóvenes, tanto a adultos mayores también. Encontramos Streptococcus pneumoniae afectando a todas las poblaciones, desde recién nacidos hasta los ancianos. Bueno, eso como algunas características de este cuadro. ¿Cuál es la sintomatología para recién nacidos o para neonatos, teniendo en cuenta de que ellos todavía no pueden expresar la sintomatología característica de una meningitis, ¿no? Entonces, en el caso de los que son neonatos, van a presentar irritabilidad, síntomas en general muy inespecíficos, ¿no? Que pueden estar relacionados con cualquier otro tipo de infección. Irritabilidad, succionan menos leche en el caso de que todavía estén consumiendo la leche materna. Pueden tener fiebre o por el contrario pueden tener temperaturas bajas. Y algo importante es que a nivel cráneo hay un aumento de la presión, ¿sí? Hay un aumento de oxígeno y demás productos que se generan por la bacteria, por el virus o por el parásito, que me va a aumentar la presión craneal. Entonces, producto de aumento de la presión, vamos a tener como un abultamiento en esta parte de acá, que se denomina como fontanela. Justo en esta parte hay como una intersección que es blanda y que se puede aumentar también en recién nacidos. Pueden haber unas convulsiones, ictericia, vómitos, letargia. Igual para lactantes, casi lo mismo, irritabilidad, rechazo lactar, fiebre, abultamiento de la fontanela, vómito, exantema y demás. Bueno, entonces iniciamos con nuestro microorganismo Listeria monocytogenes. Este es un bacilo gram positivo que es cortito, ¿no? Ese es cortito, ese es medio gordito, que se puede agrupar en pares o que se puede agrupar también a veces en cadena. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial porque se puede confundir con unos cocos que se encuentran también en cadenas. Se puede confundir, por ejemplo, con Streptococcus pneumoniae, que también causa meningitis. Se puede confundir al gram con Streptococcus agalactiae, que también causa meningitis. Entonces hay que ver bien el gram específicamente y que diferenciemos que se trata de un bacilo y no se trata, los bacilos a veces son cortitos, así son cortitos como los vemos acá. ¿Ven? Bueno, ¿qué más? Es un anaerobio facultativo, puede crecer en presencia o en pequeñas concentraciones de oxígeno. Puede proliferar en un rango amplio de temperatura. Generalmente nosotros incubamos a 37 grados centígrados, pero puede llegar a sobrevivir hasta 45 grados centígrados, solo que a temperaturas más altas, que superen 37 grados centígrados, ya no van a proliferar y ya no van a tener características, van a estar como de forma inactiva, pero todavía van a estar allí metabólicamente activos. Son móviles, por ejemplo, a temperatura ambiente, pero cuando los incubamos a 37 grados centígrados ya son inmóviles. Entonces, eso es una de las pruebas diferenciales que se hace en laboratorio. Se siembra en un agar semisólido y lo incubamos a dos temperaturas diferentes.
En uno vamos a ver movilidad y cuando lo incubamos a 37 grados centígrados, pues ya no vamos a ver la ausencia de movilidad, ¿vale? Por ejemplo, este tema de la movilidad me diferencian con el Streptococcus galactiae. Es un poco inmóvil, entonces podríamos hacer la diferenciación de también si tenemos dudas con el grafo. Tiene débil beta hemólisis y por ahí que también lo podríamos confundir con la galactiae porque también tiene una pequeña. La galactiae tiene una beta hemólisis más grande, pero esta beta hemólisis se dice que sobrepasa o casi que se encuentra rodeando la propia colonia, no la sobrepasa, sino alrededor de la colonia. Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, también se puede encontrar como flora comensal y como les había mencionado, afecta a población susceptible, mujeres embarazadas, recién nacidos, neonatos, ancianos, personas inmunocomprometidas también. ¿Por qué personas inmunocomprometidas? Resulta que este microorganismo es un microorganismo intracelular facultativo que puede vivir fuera o dentro de la célula. Aprovecha ese ciclo de replicación intracelular para poder diseminarse en células del sistema inmune, principalmente macrófagos, ¿sí? Como es un microorganismo intracelular, la respuesta inmunológica, les pregunto, ¿será principalmente celular o humoral? Si es intracelular. ¿Celular o humoral? Humoral. Celular. Si es intracelular. ¿Será que los anticuerpos pueden llegar a ser... Celulares. En cierta medida pueden llegar a neutralizarlo para que no invada la célula, ¿no? Pero las principales funciones efectoras las realizan las células, ¿sí? ¿Cómo? Ayudando. Por ejemplo, las T, ayudando a matar a las células que se encuentran infectadas. Entonces, por eso afecta mucho a población también inmunocomprometida, ancianos. ¿Por qué ancianos? Porque hay personas mayores. Que ya tienen su sistema inmune bajo. Pero, ¿qué es eso del sistema inmune bajo? Ustedes ya vieron inmunología. ¿Qué pasaba en el timo? Ah, claro, el timo se atrofia. Evoluciona. ¿Y qué pasaba en el timo? ¿Qué hace el linfocito T en el timo? Madura, se diferencia, ¿cierto? Hay presentación de antígenos, se especializa en ese antígeno que le presentaron, pero si una persona adulta tiene involucionado el timo, ¿será que hay mayor diferenciación de linfocitos ante microorganismos nuevos? Pues no, ¿no? Bueno. Y en embarazadas vamos a ver ahorita por qué. Porque afecta principalmente a embarazadas y también está relacionado con el tema inmunológico. Bueno, entonces, principalmente ancianos, neonatos, mujeres embarazadas y que tienen algún tipo de inmunodeficiencia celular. Se dice que es una enfermedad zoonótica también porque como se encuentra en forma ubicua, también la podemos encontrar en la naturaleza y sobrevive a temperaturas desde 1 grado hasta 45, puede sobrevivir pues en muchos pisos térmicos, ¿no? Lo podemos encontrar ambientalmente en aguas, por ejemplo, se aísla y se encuentra como reservorio en la flora intestinal de bovinos. Entonces está muy relacionado con carne que se encuentra mal cocida, leche, por ejemplo, cruda, ¿no? Embutidos también, agua contaminada. Puede sobrevivir, por ejemplo, enzimas proteolíticas a nivel gastrointestinal, a nivel gástrico, sales biliares y demás. Una vez nosotros ingerimos el microorganismo, va a ir a nuestro sistema digestivo, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes órganos secundarios inmunológicos, como por ejemplo ganglios, ¿no? Vaso. Pero a nivel de las mucosas también tenemos agrupados las células inmunológicas en tejidos linfoides. Por ejemplo, a nivel gástrico encontramos el GAL, tejido linfoide asociado a... Entonces encontramos aquí el GAL. Entonces, la principal respuesta se va a dar a nivel de gástrico, porque uno de los principales mecanismos va a ser la ingestión de esta bacteria. ¿Cómo se va a anclar o a qué célula se va a anclar y por medio de qué? Se dice que tiene en su superficie bacteriana una proteína que se llama la internalina A, que se va a unir a caderinas E. ¿Qué será eso de caderinas? ¿Han escuchado algo de caderinas?
Seguro que sí. Caderina, sí. Seguramente han escuchado algo de caderina. Por allá cuando veían algo de epitelios, ¿cómo estaban unidas una célula con otra célula? ¿Será que las células se encuentran simplemente juntas y ya? ¿O cómo forma un epitelio que se encuentra, que no permite, por ejemplo, que sirve como barrera y que no permite la entrada de microorganismos? Es porque las células se encuentran adheridas, ¿cierto? A diferentes uniones que me forman todos los diferentes epitelios, ¿sí? Entonces, dentro de esas uniones que se forman en las células para formar los epitelios, se encuentran diferentes uniones. Y una de ellas es por la formación y por la interacción de caderinas, ¿vale? Entonces, acá tenemos una representación. Acá vemos una célula y acá vemos otra célula, ¿sí? Que se encuentran unidas entre sí, no porque una sea vecina a la otra y esté al lado de la otra, sino por uniones. Una de esas uniones es caderinas, ¿vale? Entonces, esas uniones de esas caderinas que se encuentran a nivel gástrico me va a servir como recepción o receptor para esta proteína que se encuentra presente en Listeria monocytogenes. Por acá vemos una representación de esas dos uniones. Vemos a nuestro bacilo gram positivo con esta proteína que se va a unir a las caderinas que se encuentran uniendo a todas las células del epitelio, ¿vale? Entonces, le permite, uno, unirse al epitelio y dos, interiorizarse dentro de la bacteria. ¿Por qué? Pasa que las caderinas son uniones que se encuentran, que son transmembranas. Y esas uniones transmembranas son bastante fuertes porque se encuentran ancladas a una estructura dentro de la bacteria, que se llama, dentro de la célula, perdón, que se llama la actina, ¿no? Si nosotros tenemos una despolimerización de la actina, un desorden de la actina, pues esta célula ya va a perder su forma, ¿vale? Entonces, acá tenemos la representación de esas caderinas, que es transmembrana, o sea, que tiene una parte externa, una parte transmembrana y una parte interna. Internamente se encuentra anclada a esos filamentos de actina, ¿sí? Entonces, cuando la célula se une a las caderinas, pues lo que voy a hacer es una desorganización de esa actina en la célula y posteriormente la ingreso, la imagino, tengo una internalización de la bacteria. Recordemos que es intracelular facultativo. Entonces, esta proteína es bastante importante para que pueda llegar a ingresar. Puede sobrevivir afuera, sí, pero también tiene su ciclo interno, gracias a esta proteína. Bueno, por acá vemos una representación recordando ese gal o esas placas de Peyer. Vemos por aquí diferentes células inmunes, células dendríticas, macrófagos, linfocitos T, que también viajan a tejidos y viven migrando, ¿no? Linfocitos B. Por acá anticuerpos, inmunoglobulina A, recordemos que es el principal anticuerpo a nivel de las mucosas, ¿vale? Entonces, esta internalización sobre todo se da a este nivel, ¿vale? Podemos llegar a desarrollar simplemente una gastroenteritis por un consumo, una leche no pasteurizada, unas carnes mal cocidas, de una leche contaminada y llegar hasta ahí. O si estamos dentro de esa población de riesgo o tenemos alguna predisposición, es muy posible que esa gastroenteritis avance y se infecte linfa, sangre y pase también a encéfalo y afecte el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque las células diana de Listeria monocytogenes también son macrófagos. Y como los macrófagos se encuentran en mucosas, fagocitan o se internaliza por medio de este mecanismo, viajan diferentes órganos secundarios linfoides, linfa, pueden migrar a diferentes partes, ¿vale? Bueno, acá, ¿cómo hace la bacteria para sobrevivir dentro del macrófago? ¿No? Recordemos que de forma normal, cuando se fagocita nuestro organismo, lo ideal es que se forme la unión de un lisosoma
con un fagosoma y se forma el fagolisosoma. Obviamente la bacteria tiene mecanismos para llegar a evadir la formación de ese fagolisosoma o salir de él o degradarlo para que pueda sobrevivir dentro del macrófago durante periodos extensos y poder migrar y que la infección avance. ¿Cómo se llaman esos mecanismos que le ayudan a degradar el fagolisosoma dentro del macrófago? Están por acá, fosfolipasa C y listeriosina O. Esos dos mecanismos son los que me ayudan a degradar el fagolisosoma dentro del macrófago para poder sobrevivir de forma intracelular y poder desplazarse y diseminarse. Bueno, entonces por acá tenemos la representación de un resumen del ciclo de vida de Listeria monocytogenes. Por acá tenemos una célula y acá tenemos representadas las caderinas, ¿sí?, que van a unirse con esta proteína, que hay dos subtipos, tanto la A como la B de nuestro bacilo, que va a formar la internalización. Voy a degradar el fagolisosoma dentro de la célula y va a empezar a replicarse. Una de las características de otras bacterias, por ejemplo, es que pueden lisar la célula que se encuentra infectada y diseminarse a las otras células. Pero en este caso, ella puede llegar a invadir la célula vecina de forma lateral, ¿no? Entonces no hay necesidad ni siquiera de lisar esta célula de acá e invadir las vecinas, sino pasar lateralmente a través de las siguientes células, ¿vale? ¿Quién es la proteína encargada de realizar esta función? De pasar lateralmente a la célula vecina. Esta proteína que vemos acá, que se llama la proteína de ensamblaje de actina o proteína A, se abrevia como actina A. Entonces, estos son los principales factores de virulencia. 1, el de anclaje, ¿sí? 2, los factores que me ayudan a degradar el fagolisosoma, y 3, el factor que me ayuda a pasar e infectar a la célula vecina, ¿vale? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿De Listeria? Bueno, esto es un poco de inmunología, pero no vamos a detenerlos ahí. Acá simplemente para contarles que la respuesta, obviamente por ser una bacteria intracelular, va a ser una respuesta celular mediada, por ejemplo, ¿cuáles son las células que ahí está representada que matan a las células que se encuentran infectadas o que se encuentran dañadas? ¿Qué matan? Las NKs, exactamente, NKs. Y de los linfocitos T, ¿cuál es el también que mata directamente? El CD8. ¿Sí? Entonces, eso quiero que veamos aquí en esta representación. Tenemos inicialmente una fagocitosis por parte del macrófago y una, digamos, respuesta, liberación de interleuquina 12, que me activa a su vez linfocitos natural killer. Y eso. Esto simplemente es cómo funciona el natural killer. Acá tenemos la participación de CD8 y de CD4, pero ayudando, ¿no? Como cooperador. Específicamente una subpoblación que es la TH1, ¿sí? La TH1 lo que va a hacer es liberarme, ¿cómo se llama esto de acá? Interferón gamma. Porque el interferón gamma es el que me va a activar las enzimas proteolíticas del fagolisosoma. O sea, me va a activar al macrófago para que muera el microorganismo que se encuentra allí, ¿no? Entonces, o la mata, la envía a apoptosis, la mata por la vía extrínseca del linfocito TCD8, o ayuda CD4, específicamente TH1. Entonces, aquí cuando hablamos de TH1, es cuando nos detenemos y hablamos de embarazo. ¿Por qué es susceptible a población embarazada? Resulta que generalmente cuando estamos en embarazo tenemos un cambio de chip en nuestro sistema inmune. Generalmente en respuestas de infecciones, de inflamación y demás, tenemos una respuesta prioritaria de TH1. Pero en el embarazo, para que podamos disminuir las respuestas inflamatorias, tenemos una producción más de TH2, que es antiinflamatoria.
Entonces, si en mi embarazo yo tengo ese cambio, ya no tengo tanto TH1, sino más TH2, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es la subpoblación que me ayuda a eliminar a la listeria? TH1. Pero en el embarazo la tengo disminuida, ¿vale? Tengo más de TH2. Por eso es una población susceptible. En neonatos y demás, ¿por qué? Porque también puede atravesar placenta o puede, a través del canal del parto durante el embarazo, llegar a adquirir la infección. El bebé. Bueno, entonces, acá, esto sería el resumen de nuestra patogenia. Ingerimos Listeria monocitógenes. Tenemos una infección no invasiva, simplemente tengo una gastroenteritis que se puede solucionar. Coloniza ciego, ¿cierto? A través de mis heces, pues voy a también tener la diseminación fecal de Listeria monocitógenes y además yo preparo comida, no me lavé las manos, pues entonces voy a estar, ¿cierto? Diseminando la bacteria en el agua, en los alimentos y demás. Puedo llegar hasta acá, hasta un ciclo gastrointestinal. Pero, si me encuentro entre la población de riesgo, tengo una respuesta celular disminuida porque tengo una VIH, etcétera, entonces se disemina, puede llegar a diseminarse a linfa y a sangre. ¿Cómo? Invade células del sistema inmune, macrófagos. Se disemina a través de la linfa y puede llegar a vaso, obviamente. Vaso es un órgano linfoide secundario donde se genera la presentación, ¿cierto?, de antígenos. Se disemina sangre, muy fácilmente puede llegar a encéfalo o placenta. Entonces, más o menos ese es el resumen de la patogenia de Listeria monocitógenes. Por acá vemos algunos ejemplos. La bacteria puede aislarse de suelo, de agua, de vegetales, contenido fecal de una gama amplia de animales. Puede haber contaminación en alimentos frescos y procesados, como hortalizas, leche, lácteos no pasteurizados. Basta simplemente con superar los 45 grados centígrados, o sea, hervir la leche que lleguemos a 100 para eliminar la bacteria. O sea, es que si tomamos directamente esa leche que se acaba de ordeñar no pasteurizada, entonces muy posiblemente vamos a, si la bacteria se encuentra dentro del intestino de la vaca, vamos a adquirir la infección. Leche, bueno, carne de vaca, de cerdo, de aves, embutidos ahumados, fermentados, pescados ahumados y demás. ¿Puede sobrevivir a temperaturas de refrigeración? Claro que sí. ¿Cuánto es la temperatura de refrigeración? 2 ¿cierto? Y sobrevive desde 1 grado. Entonces, ¿sobrevive en la nevera? ¿En el refri? Sí, claro, sobrevive, ¿no? Bueno. ¿Cómo lo aislamos en el laboratorio? Entonces, al gran, lo vemos como ya lo había explicado, un bacilo corto, gran positivo, que puede agruparse también en pares, entonces hay que diferenciarlo, que no sea realmente una cadena. ¿Cómo vemos las colonias en agar sangre? Son colonias pequeñas, blancas grisáceas, presenta una hemólisis beta muy pequeñita, casi no excede el límite de la propia colonia, que puede llegar a confundirse con Streptococcus galactiae, que también es beta hemolítico, que también causa meningitis. Entonces, ojo con hacer la diferenciación. Pregunta, ¿qué prueba es la que me confirma galactiae? El de CAM. Y resulta que Listeria monocitógenes también es CAM positivo. Entonces, hay que hacer la diferenciación. Es catalasa y oxidasa, catalasa positiva, oxidasa negativa, acá. Genera hidrólisis de la bilis esculina, a diferencia del Streptococcus galactiae. El Streptococcus no hidroliza la bilis, Enterococcus sí. ¿Sí? ¿Recuerdan la diferenciación entre Streptococcus y Enterococcus? Por allí los Enterococcus fecalis hidrolizaban la bilis. Bueno. Fermenta glucosa, maltosa, es móvil a 25 grados centígrados, pero cuando lo incubamos a 37 ya es inmóvil. Así que hacemos
dos tubitos en un medio semisólido y vemos ausencia y presencia a dos temperaturas de incubación. Por ejemplo, les decía nuevamente, esos otros estreptococos pues son inmóviles, la gravedad es inmóvil. El cambio es positivo, entonces de allí la importancia. Grupos de mayor riesgo. Adultos mayores de 65 años, creo que ya hemos explicado por qué, ¿cierto? Como es una respuesta celular, ¿no? Donde participa tanto CD4 como CD8, una respuesta celular. Entonces, cuando envejecemos, ya no tenemos diferenciación de linfocitos T, entonces ya no tenemos la misma capacidad de responder a esta infección. Personas que presentan alguna comorbilidad grave como insuficiencia renal, recordemos que, bueno, insuficiencia renal, cirrosis, asma, diabetes, personas con deterioro de la inmunidad innata celular por causas subyacentes, VIH, neoplasias hematológicas, obviamente, ¿sí? Todas estas neoplasias linfoides, etc. Tratamientos con corticosteroides, por ejemplo, también. Recordemos que cuando hablamos de tratamiento de corticoides, estamos suprimiendo una respuesta inflamatoria. Estamos suprimiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esas enfermedades autoinmunes, en donde tenemos una respuesta inflamatoria exacerbada, como por ejemplo, ¿cuáles enfermedades autoinmunes? Lupus, artritis reumatoide, etc. ¿Sí? Entonces, hay tratamientos que bloquean alguna de estas vías de inflamación, sobre todo que bloquean interferón gamma, que es el que me va a activar a los macrófagos, ¿no? Entonces, en estos tratamientos de estas personas, si bloqueo la activación del macrófago, ¿qué pasa? No hay presentación del antígeno, no hay diferenciación de células, etcétera, etcétera. ¿Sí? No hay diferenciación de linfocitos. Entonces tengo también suprimida toda mi respuesta inflamatoria, que debería desarrollarse de forma normal ante una infección. Obviamente, pacientes con este tipo de tratamiento no solo son susceptibles a estas enfermedades, sino en general a todas, y sobre todo las oportunistas, demás. Bueno. Bioterapias que neutralizan factor de necrosis tumoral también. Embarazadas, el riesgo es de 10 a 15 veces mayor, ¿no? Entonces tengamos presente este tipo de poblaciones, fetos y recién nacidos, de madre con infección durante la gestación, ¿vale? Estos son los principales factores de riesgo. No afecta a la otra población. La otra población puede llegar a desarrollar gastroenteritis, solucionarse, y ya, pero somos también portadores y podemos llegar a diseminarlo si estamos en contacto con población de riesgo. Bueno, acá simplemente, sí, habíamos visto sintomatología a nivel de los bebés neonatos lactantes. Por acá, adultos, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, náuseas, vómito, típico de una meningitis. Y ahorita vamos a hablar del Cryptococcus, de nuestro hongo, que seguramente ustedes también ya lo vieron en micología, pero vamos a recordar. Entonces, Cryptococcus es una levadura, ¿no? Que las colonias son similares como las que vemos en las bacterias, porque también son cremosas, son pequeñas, no son filamentosas, como los otros hongos filamentosos. Cryptococcus es un microorganismo oportunista. Nosotros estamos en constante contacto con Cryptococcus. Y ahora vamos a ver cuáles son los espacios dentro de Lima que se han aislado muestras de Cryptococcus positivos y seguramente muchos de nosotros hemos pasado por allí. Entonces estamos en constante contacto con Cryptococcus. No desarrollamos la enfermedad, ¿cierto? Porque es una enfermedad oportunista que solo afecta a personas con algún tipo de predisposición. Existen dos especies que afectan humanos, Cryptococcus neoformans y Gatti, ¿no? Dentro de neoformans tenemos dos variedades,
que es Neoformans y Neoformans grubi. Esas dos variedades dentro de la especie de Neoformans. Uno de los principales aislamientos fue de la leche, que no se encontraba pasteurizada, pero superando temperaturas de 45 ya podemos llegar a desactivar el ovo. Se encuentra de forma comensal, sin causarle ningún tipo de infección o de sintomatología, ni nada malo, en el intestino de las palomas. ¿Por qué? Porque resulta que las palomas tienen una temperatura corporal diferente a la de nosotros, que es superior, que se encuentra aproximadamente de 40 a 42 grados. Entonces, a esa temperatura, el hongo se inactiva, pero se sigue reproduciendo. O sea, no es activamente infeccioso, no le causa ningún tipo de infección, sino que le sirve como de reservorio y se sigue dividiendo. Entonces, es muy común encontrarlo en aislados de la paloma, o sea, el guano, ¿sí? Pero también de las gallinas, palomas, aves, acá, gallineros, palomares y demás. ¿Dónde encontramos principalmente este popó de las palomas? Este guano en las iglesias, en edificios abandonados, en el centro de Lima, edificios abandonados viejos, palomares, gallineros, etc. ¿Vale? Entonces acá un estudio de una tesis en donde se hizo el aislamiento en dos hospitales acá en Lima. Uno de ellos es el Hospital de Cayetano Heredia, el otro es el Hospital Nacional 2 de Mayo. Se encontraron y se hicieron determinaciones tanto microbiológicas como de PCR, encontrándose positividad microbiológica 11 de 43 de los casos de las muestras aisladas de guano de la paloma que se encuentran en los alrededores en alguna de las superficies del hospital, y por medio de PCR se hizo la confirmación de esas 11 aisladas microbiológicamente, 6 eran positivas mediante pruebas moleculares para el Hospital de Cayetano Heredia. Lo mismo sucedió para el 2 de mayo. ¿Cómo se hacía el aislamiento microbiológico? Tinta china, y hacían en la siembra en un medio diferencial que se llama el CBG, y ahorita vamos a ver cuál es su fundamento. Por PC, y la prueba molecular pues era este PC. Entonces, la preocupación es que en estos dos hospitales pues tenemos la estancia de personas que son inmunocomprometidas, ¿cierto? Personas que tienen VIH, y entonces están allí en estas hospitalizaciones personas con VIH, pero en el hospital, al menos en las zonas donde se encuentra acumulado, donde se paran las palomas, se encontraron aislamientos positivos para criptococcus, ¿no? Para criptococcus. Bueno. Entonces, una de las preocupaciones es la otra especie, la que no es tan recurrente, la que no es tan conocida, que es Gatti. ¿Por qué? Porque Gatti, a diferencia de Cryptococcus neoformans, es un hongo que no es oportunista, sino que causa infección primaria. ¿Qué quiere decir? ¿Será que cuando nosotros estemos en contacto con Gatti vamos a adquirir la enfermedad? Sí, porque afecta a personas inmunocompetentes. De ahí, digamos, la importancia de estos aislamientos de Gatti. El estudio anterior fue aislamiento de neoformans, no de Gatti, ¿sí? Por ahí neoformans no nos puede afectar a nosotros, pero Gatti sí. Gatti es un microorganismo que causa infección primaria que afecta a personas inmunocompetentes. ¿Nos puede llegar a afectar a nosotros? Puede que sí. ¿Dónde se encuentra? Principalmente la mayor concentración de casos se encuentra a nivel de Australia y de norte de Estados Unidos y Canadá. Acá, si bien sí se han aislado casos de Gatti por la selva principalmente, digamos, no somos endémicos para Gatti, ¿sí? Tiene un ciclo de vida sobre todo en zonas subtropicales, nosotros somos todavía zona tropical. Se ha aislado en Australia, en Canadá, en la costa este de Estados Unidos y demás.
vía aérea, ¿sí? La aspiración de estas blastoconidias puede llegar a colonizar inicialmente pulmón y después llegar a diseminarse en pacientes que tienen algún tipo de condición, diseminarse al sistema nervioso central. Bueno, también se puede ingresar por vía oral, frutos, leche y demás. Bueno, entonces, en el Perú, en el caso del Cryptococcus neoformans, la preocupación es que hasta el 2018 existen 120.000 casos notificados y confirmados de VIH, que es la principal población susceptible para criptococos, y además del estudio anterior, que fue un estudio que analizaron dos sitios, dos hospitales, también se ha encontrado aislamiento de Cryptococcus neoformans en estos lugares, en el centro de Lima, que seguramente ustedes lo conocen más que yo. ¿El primero cuál es? La Facultad de Medicina. No, este es Parece la San Marcos. San Fernando. ¿Cómo se el segundo cuál es? La San Francisco, la iglesia San Francisco, ¿no? Y este de acá, la catedral. Y allá, bueno, el primero era el hospital de 2 de mayo, no sé si sea este, pues yo busqué y me salió esta imagen. Bueno, pero el Sí, primero una de las entradas. una de las entradas debe ser. Bueno, 2 de mayo, la catedral, la iglesia de San Francisco, la catedral y el Cayetano, ¿no? Al menos de estos se tienen constante reporte de Cryptococcus neoformans, ¿no? Y son iglesias, son hospitales grandes con infraestructuras viejas. Entonces allí se acumula allí están las palomas. Entonces, como les digo, nosotros estamos en constante contacto con el criptococcus y no llegamos a desarrollar la enfermedad. La preocupación son para personas inmunocomprometidas y al igual, por ejemplo, que con listeria, que también tengan algún tipo de deficiencia a nivel celular. Si son personas con alguna enfermedad autoinmune y que además tienen un tratamiento prolongado con unas dosis elevadas de estos supresores de interferón gamma, factor de necrosis tumoral, también son personas susceptibles, porque es un microorganismo intracelular, entonces la respuesta es principalmente a nivel celular, ¿vale? No solo personas con VIH. Aquí, este cuadro pues es importante, pero seguramente ustedes lo vieron en micología, las diferencias entre Cryptococcus neoformans y GAT. En cuanto a la ureasa, si nosotros utilizamos el mismo tubito que usamos para bacterias de urea, lo inoculamos, va a ser positivo, tanto para neoformans como para GAT. Hay una determinación de nitratos a nitritos que es negativa, es una pruebita que ya vamos a ver cómo se hace. Ambos crecen a temperaturas de 37 grados centígrados, obviamente son uniformes. Por acá, esta es la principal diferencia. Hay una GAT que puede usar para diferenciar entre neoformans y GAT, que utiliza como fundamento la resistencia a la canavanina. ¿Qué será eso de la canavanina? Resulta que la canavanina es un análogo de la arginina. ¿Qué es una arginina? Un aminoácido. ¿Qué conforman los aminoácidos después? Proteínas. Entonces, si la canavanina es un análogo de la arginina, ¿qué va a hacer? En vez de agregarse una arginina, se agrega una canavanina, ¿cierto? Entonces tengo una interrupción ahí de esa proteína. Posteriormente, el microorganismo va a morir también, ¿vale? Entonces, ¿quién es resistente a esta canavanina y quién no? ¿Quién es resistente? GAT. ¿Quién no es resistente? Neoformans, ¿vale? Vamos a ver ahorita cómo se ve en el cultivo, macroscópicamente, cómo es el resultado. Acá, distribución mundial, amplia. Obviamente el neoformans lo tenemos distribuido a nivel mundial en cualquier tipo de geografía, pero GATI no. GATI se supone
en zonas subtropicales, ¿cierto? Por aquí a estos extremos. Principalmente, ¿dónde lo aislamos? Neoformans de excremento de aves. Pero Gatti lo aislamos de zonas, por ejemplo, de árboles, específicamente eucalipto, en esta zona subtropical, de eucalipto. Patógeno, este es oportunista, el Gatti no, me causa infección primaria. El huésped que infecta, inmunocomprometidos, acá no, inmunocompetentes. ¿Vale? Entonces de ahí la importancia de los aislamientos de Gatti. Esto pues ya lo habíamos visto, esto es una representación del Cryptococcus neoformans, acá me da un poco de información, ustedes pueden leer en la casa. Afecta a pacientes inmunocomprometidos, se aísla de materia fecal de aves, materia también en descomposición, etc. Gatti, principalmente de esta especie de eucaliptos, SPP. Saca un caso clínico, un reporte, un caso de un paciente de la selva que se aisló, Cryptococcus Gatti. El paciente sobrevivió, ¿no? Entonces es un paciente que no tiene ningún tipo de antecedente, era un paciente adulto, sano, que sin embargo se le aisló, ¿vale? Aquí está el link por si desean verlo. El caso se llama meningitis por Cryptococcus Gatti en paciente inmunodepresión en un hospital de la Amazonía, reporte de un caso. Acá está como el histórico del paciente. Inicialmente, 3 semanas antes de acudir al centro de salud, presentó malestar general, cefalea. Síntomas muy inespecíficos. Después, a las 2 semanas, náuseas, vómito, pérdida de peso. Siguiente, disminución de la agudeza visual y fotofobia. El día 1, o sea, el día del ingreso, empezó a generar estado mental alterado, rigidez en la nuca, ¿no? Síntoma muy característico de meningitis, por eso llegó a acudir al hospital de la Amazonía. Se le realizó cultivo y en el cultivo se le hizo tinta china, se le hizo cultivo y se confirmó la presencia de Cryptococcus Gatti. Se inició el tratamiento con anfotericina B y fluconazol y se hizo un seguimiento a los 5 meses en donde ya salió negativo para Cryptococcus Gatti y también se le midió su carga viral porque era paciente inmunocomprometido. Entonces aquí está la determinación del líquido cefalorraquídeo que le hicieron al paciente el día 2, 14, 19 y 25 cuando estuvo hospitalizado. Entonces en todas las determinaciones se les hizo tinta china dando positivo para todas estas. Se les hizo BK también para tubérculo, el Mycobacterium también puede llegar a afectar. Se le hizo Gram negativo, BK negativo. Se midieron los niveles de glucosa siendo valores normales todavía. Ahorita vamos a ver cuál es el valor normal del líquido cefalorraquídeo, que en infecciones por hongos no se mantiene todavía dentro de una concentración normal, ¿vale? Se hizo también conteo de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Por acá vemos 2, 6, 2, 3, células por. Bueno, acá vemos la determinación. Eso ya saliendo del caso clínico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en el laboratorio? Entonces hacemos tinta china, que vamos a hacerlo ahorita en clase. No, pero ustedes ya lo hicieron en bacteriología, ¿cierto? Yo creo que en micología también. Vamos a volver a recordar. Tal vez hay una cepa allí de Cryptococcus disponible. ¿Cuáles son las muestras que nos pueden llegar al laboratorio? Bueno, depende. Bueno, recordemos que afecta vías respiratorias, entonces nos puede llevar esputo también, nos pueden llevar lavados bronquiales, líquidos cefalorraquídeos, que es exudados, biopsias. ¿Qué más? ¿En dónde más sembramos? Pues en Saburot, ¿no? Y en Saburot, pues vemos, la siembra en Saburot es similar a lo que hacemos en las bacterias, ¿no? Por agotamiento. Las colonias son cremosas, pues son pequeñas, son
blancas, grisáceas o amarillentas, ¿sí? Con un aspecto de leche condensada. Hasta ahí sabemos que es un hongo levaduriforme y que la tinta china nos da positivo. ¿Qué más? Hay otro agar que no trabajamos acá en el laboratorio, que se llama alpiste o semilla de ave, que me va a dar una determinación, o las colonias me van a crecer como en un color marrón, un color café, porque resulta que se produce el consumo de un compuesto que se encuentra dentro del agar, que es similar a la melanina, y las colonias me adquieren este color café. Genera pigmentos café marrón debido a que transforman el ácido cafeínico con alto contenido de dopa que contiene la semilla en un compuesto similar a la melanina. ¿Qué más hacemos? Este agar, que creo que ese sí lo manejamos en micología, ¿no? Ese sí lo tenemos acá. Bueno, que se llama canavanina glicina azul de bromoquinol. Sí, bueno, anteriormente veíamos que una de las diferencias entre Neoformans y Gatti es la resistencia a la canavanina. Entonces, ¿qué pasa con Gatti, por ejemplo? No, con Gatti. Si Gatti es resistente a la canavanina, crece, puede llegar a crecer en el agar. Listo, crece. ¿Y qué pasa? Empieza a consumir las principales fuentes de nitrógeno que tiene el agar. ¿Cuál es la principal fuente? La glicina. Entonces, si crece y empieza a consumir glicina, generan unos compuestos alcalinos que me aumentan el pH del medio, y el indicador de pH que está en el título, ¿cómo se llama? Azul bromoquinol, ¿cierto? Me va a hacer un viraje de color a azul. Pues azul es como una determinación positiva, como dirían ustedes, positivo o negativo, pero no es así, ¿no? Es resistente a la canavanina, ¿vale? ¿Qué pasa con el Neoformans? Pues no es resistente a la canavanina. ¿Qué significa? Que no vive, ¿sí? no crece en el medio. Entonces no puede consumir la glicina, no alcaliniza el medio, no hay cambio de color de viraje, y lo vemos como un color amarillo verdoso. Entonces ahí podemos hacer la diferenciación entre el Neoformans y el Gatti. Otra determinación, que es la reducción de nitratos a nitritos, que para ambos es negativo. Usamos dos reactivos, que es alfa-naftilamida y ácido sulfanílico, para ver esta determinación. Lo que hacemos es, a través de un hisopo estéril, tomar unas colonias del agar, las impregnamos en un tubito que se encuentra vacío, un tubito de vidrio, y al tubito de vidrio tratamos de dejar la mayoría de colonias allí, le agregamos 2 gotitas de cada uno de los reactivos. Luego, con el hisopo, lo que vamos a hacer es tomar esas colonias que estaban en el tubo con los reactivos, y vemos un cambio de color en el hisopo. Si es rojo, es una reducción positiva de nitratos a nitritos, y si no hay variación de color amarillo, entonces no hay reducción de nitratos a nitritos. En este caso es negativo para ambos. ¿Qué más? Urea. Urea también sembramos en urea, para ambos es positivo, ¿no? Bueno, y la determinación de la enzima ureasa. ¿Vale? Entonces, esos son los microorganismos que llegan a invadir o que podemos encontrar en la determinación de líquido cefalorraquídeo, ¿vale? ¿Cómo hacemos el análisis en el laboratorio? Entonces, en el laboratorio, generalmente llega al laboratorio y lo dividimos para las diferentes áreas. La ideal es que tomen varios tubos, y no que a partir de un tubo hagamos todo. Se hace la determinación, si no, pues estérilmente se subdivide para las diferentes áreas. Uno se va para bioquímica, para que hagan la determinación de glucosa, de proteínas, de lactato, ¿no? En paralelo, cuando nos llega un líquido cefalorraquídeo, también nos tiene que llegar el suero del paciente, ¿vale?
para hacer la determinación en paralelo de estas de glucosa, etc. Otra parte se va a microbiología. Entonces en microbiología pues hacemos la tinta china, hacemos la siembra en los medios de cultivo y pruebas moleculares. También podemos llegar a hacer el conteo como lo vamos a hacer en Cameron y Bauer, aunque en algunos sitios también lo hacen por medio de equipos automatizados, este conteo. Pero vale. Entonces, la toma de muestras ustedes la van a explicar ahorita. Vemos de acuerdo macroscópicamente de pronto algunas luces de que podría estar causando esta meningitis. El aspecto normal es clarino, claro cristalino, es normal. Si nos llega turbio, lechoso y además puede estar causado por un aumento de leucocitos o de microorganismos, puede ser por meningitis, pero no sabemos cuál es el microorganismo que está pasando en la meningitis, si es una bacteriana, si es una viral, si es una tuberculosa. Solo sabemos que meningitis, trastornos de la barrera hematocefálica, etc. Si no llega sanguinolento, pues entonces seguramente por la presencia de eritrocitos y está relacionado con una función traumática o una hemorragia a nivel subaracnoideo. Porque recordemos que el líquido cefalorraquídeo, voy a poner esta imagen de acá, como lo había explicado, circula aquí, en el espacio, en este espacio que está como en verde limón, en el espacio subaracnoideo, que se encuentra entre dos capas, una que se llama la pía madre, que está aquí con rojo, y otra que se llama la dura madre. No, aracnoides, que es esta de aquí, y la pía madre. Entonces, en este espacio subaracnoideo. Entonces, la presencia de color rojizo dentro del líquido cefalorraquídeo puede estar causado por una hemorragia a nivel de ese líquido. Si llega santocrómico y dentro del santocrómico vamos a incluir color rosado, color naranjoso o color amarillo. No vamos a reportar naranja, no vamos a reportar amarillo, ¿no? Sino santocrómico. Entonces, dentro de la santocromía es porque ya hay una lisis de los eritrocitos y vemos una liberación de la hemoglobina. Puede ser también por una hemorragia antigua o puede ser por una función traumática que me genere una destrucción de los eritrocitos. Puede ser también por aumento de bilirrubinas, puede ser por ejemplo, proteínas aumentadas, trastornos de la barrera hematocefálica. Si está coagulado puede ser por presencia de proteínas, factores de coagulación, está relacionado con trastornos de la barrera hematocefálica o función traumática. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? O al menos los que vamos a trabajar en clase, estos de aquí. En leucocitos solo se toma como valor referencial en adultos de 0 a 5 microlitros por litro, células por microlitro, perdón. Esos son los valores para los eritrocitos. Y también se hace un recuento diferencial en caso se supere este valor de referencia para leucocitos y hacemos un conteo diferencial para linfocitos, para monocitos, para neutrófilos y demás. Hacemos en bioquímica una determinación de proteínas. Entonces, la determinación de proteínas generalmente tiene un valor referencial que es de 15 a 40 miligramos por decilitro, que tienen las mismas unidades que se manejan en suero. Y se dice que un incremento puede estar relacionado con meningitis, pero no me dice cuál, puede estar relacionado por alteraciones en la barrera hematoencefálica o por hemorragia. Entonces digamos que la determinación de proteínas, al menos las totales, no me indica todavía una causa muy específica que me está causando la alteración. Por eso también hacemos una determinación específicamente de qué componente dentro de las proteínas totales es el que se encuentra aumentado. Entonces hacemos la determinación de albúmina, que es la proteína que más abundante dentro de las proteínas totales. En paralelo hacemos determinación de albúmina en líquido, pero también en el suero y sacamos un factor. Ese factor
conforme ese índice los obtenemos dividiendo la albúmina líquido cefalorraquídeo con la albúmina sérica y obtenemos un resultado. Se dice que si ese índice se encuentra menor de 9, generalmente la barrera puede clasificarse como una barrera intacta, pero si se encuentra superior a 9, puede haber daño en la barrera. Hasta ahí, daño en la barrera. ¿Sí? ¿De qué? No sabemos todavía. ¿Qué más hacemos? Determinación de glucosa. Siempre que hablamos de bacterias, decimos o fermentan glucosa o la utilizan también, pero se van por otra vía en presencia de oxígeno, ¿no? Pero en general utilizan glucosa, ¿vale? Entonces, la concentración normal para glucosa se dice que es de un 60-70% de la concentración que se encuentra o que se determinó en el suelo. Igual también hay un valor de referencia. Para meningitis bacteriana, los niveles de glucosa van a estar bajos. ¿Por qué? Porque las bacterias van a consumir la glucosa. ¿Qué más? Hay un incremento de leucocitos, obviamente, a expensas de los neutrófilos, ¿vale? Para bacteriana, ¿sí? ¿Qué pasa con las meningitis tuberculosas? También hay una reducción de los niveles de glucosa, un incremento de los leucocitos, pero acá el porcentaje va a estar a expensas de los linfocitos. ¿Qué pasa con la meningitis viral? ¿Será que los virus consumen glucosa? No. Entonces acá no vamos a tener valores normales de glucosa y vamos a ver un incremento a expensas de los linfocitos, obviamente porque es viral. Otras causas que no están relacionadas con infección que me disminuyen los niveles de glucosa: tumores, sarcoidosis, cisticercosis, causas por parásitos, sífilis, meningitis. Lactato. Entonces, para ver qué tanto se encuentra alterada la presión a nivel de las meninges, hacemos la determinación del lactato. El valor de referencia es de 10 a 22 miligramos sobre decilitros y cualquier condición que disminuya el transporte de oxígeno hacia el sistema nervioso central incrementa los niveles de lactato. Para meningitis viral, los niveles de lactato pueden oscilar entre 25 a 30, digamos que no se llega a exceder, pero en el caso de meningitis bacteriana los niveles ya empiezan a aumentar. Entonces, para hacer la determinación realmente si se trata de una meningitis bacteriana, viral, tuberculosa y demás, pues tenemos que tener en cuenta todos estos datos: proteínas, índice de albúmina, lactato, cómo nos salió el cultivo, qué tal nos dio la tinta china, si salió negativa, ¿vale? Y por acá, estos son los valores de referencia que vamos a manejar al menos para esta práctica. Y por acá, un resumen de cuáles serían esas determinaciones que podemos encontrar. Si se trata de meningitis bacteriana, vemos un incremento que es, si bien en la tuberculosa también hay un incremento de leucocitos, no se ve tan aumentada como en las otras bacterias, estreptococo, listeria, Haemophilus influenzae y demás. Proteínas, vamos a ver una determinación mayor a 100, son bastante aumentada, y vamos a ver menor de 40 miligramos por decilitro la glucosa. La diferenciamos de la viral porque la glucosa va a estar de forma normal. La determinación de proteínas, si bien sí se ve afectada, sí supera el umbral, pero es menor a 100, ¿vale? Vemos un aumento sí de linfocitos, de leucocitos a espesa de los linfocitos, pero el aumento no es tan marcado como el que se genera por las meningitis bacterianas. Para tuberculosis también un aumento de los leucocitos no tan marcado como los que vemos en las otras bacterias. La determinación de proteínas también superan los 100 miligramos sobre decilitro, y vemos también un consumo de glucosa, o sea, una disminución de esa glucosa. Bueno, entonces aquí vemos las otras determinaciones para hongos y para... ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el laboratorio hoy? Pues vamos a realizar dos prácticas, una que es la respiratoria y
otra que es el análisis de los líquidos que ustedes trajeron el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo, vamos a hacer el conteo en cámara y el diferencial. Vamos a hacer la siembra en los medios de cultivo y haríamos también un grano. En paralelo vamos a volver a realizar la determinación de la tinta china con una cepa de criptococos y haríamos la toma naso y orofaringea para muestra respiratoria, ¿vale? A partir de la muestra respiratoria sembramos y hacemos grano y observamos. Entonces es una práctica un poquito extensa. Al final, si nos alcanza el tiempo, hacemos la parte posanalítica, si no se las dejo para la casa. Y esa tarea no sería para la otra semana porque tenemos examen parcial, sino para cuando nos volvamos a ver en práctica, o sea, dentro de 15 días, para que se dediquen la otra semana a estudiar el examen parcial. ¿Listo? Pues como la otra semana es examen parcial, no nos vemos simplemente acá en clase, lo hacemos acá en clase, presentan su examen parcial y ya se podrían presentar. ¿Listo? ¿Cuáles son los temas que vienen? Pues todos los que hemos visto en teoría hasta el momento, todo lo que está en la presentación. ¿Sí? Aproximadamente una hora, siempre habrá el examen. Pueden haber preguntas abiertas o de selección, de única respuesta o de verdadero o falso, o de completar. Puede haber de todo un poco. ¿Vale? Bueno, voy a llamar a mis compañeros. Presente, Master. En la cruz. Presente. García. Presente. Cabancho. Presente. Leo. Presente. Oro. Pachas. Presente. Ramón. Presente. Rocas. Presente. Sudario. Presente. Vela. Y Yupán. Bueno, porque llamo a lista 2 veces, resulta que en práctica tenemos 2 horas. La primera hora llamo a lista los que se encuentran presentes y los que no ya tienen inasistencia en esa primera hora. ¿Sí? Luego hay otro listado para la segunda hora y ahí pues no tendrían inasistencia, pero la inasistencia de la primera hora ya se queda registrada. ¿Listo? Vale. Profesora, Sí. ¿y cómo sería en el caso que le comentamos que nosotros salimos del otro curso y es pegadito y para ir a almorzar es un poco complicado? Vamos a definir el tiempo de tolerancia. Porque ustedes salen a la 1:10. No, a veces salimos un poco tarde. A veces sí, a veces no. Pero exacto no es. Hoy día salimos a las 1:15. 1:15 puede. Entonces llegan a la acá 2:10, pues tienen una hora para almorzar. Si bien hay una tolerancia de 10 minutos, no pueden excederla y no pueden llegar a las 20, que la profesora espera hasta las 20 para llevar lista, ¿vale? Porque yo a la 1:10 pasé por aquí, 1:11, y esa profesora estaba ya libre. Bueno. Entonces, aprovechen este tiempito que nos quedan estos 20 minutos para que vayan a los servicios, para que terminen de comer, para que tomen agua y ya nos vemos en el laboratorio. ¿Listo? Aprovechen también para subir las 2 presentaciones porque tan pronto ingresemos al laboratorio tenemos las 2 presentaciones, tanto de respiratorio como de líquidos.